Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día les voy a mostrar con un motor de overboard, que es este que está acá, cómo vamos a hacer para usarlo como generador. Y en el futuro video lo vamos a hacer andar como motor, haciendo funcionar a la bicicleta. Les voy a mostrar cómo lo apliqué yo a la rueda, porque había un video anterior donde yo había explicado en teoría que podía funcionar el motor de un overboard para traccionar una bicicleta. Bueno, decidí armarla y acá lo tengo, pero primero vamos a mostrar cómo lo instalé y vamos a mostrar cómo genera. Primero lo vamos a hacer generar, porque como yo siempre digo, es una máquina eléctrica, y la máquina eléctrica en electromecánica no se llama motor o dínamo o generador, se hablan de máquinas eléctricas porque son reversibles. Si le aplicamos fuerza motriz, obtenemos generación eléctrica, y si le ponemos electricidad, obtenemos fuerza motriz. Bueno, ya eso lo he hablado varias veces. Le comento que estamos a muy cerquita de llegar a los 100.000 suscriptores, y para nosotros sería un regalo de fin de año. Inscríbanse, suscríbanse, porque nos está faltando 600 suscriptores para llegar a los 100.000, que para nosotros va a ser un premio, porque ya le digo, YouTube nos da un regalito que nos hace falta. Bueno, volvamos acá. Yo adapté un avance, se llama avance, que va en el manubrio de la bicicleta, y coincidió perfecto para apretar el motor del overboard. Sería este avance. Este avance yo conseguí uno nuevo y lo apliqué acá, que acá está. Queda justo para poner un motor de overboard. Solamente hay que soldarle un cañito y una abrazadera, solamente este cañito que está acá, y una abrazadera al chasis. Mire cómo queda, perfecto. Como le dije, ahora lo vamos a mostrar como generador, y después voy a instalar las baterías para que la bicicleta funcione eléctrica. Pero vamos a usar como generador. Le voy a explicar en la pizarra como siempre, porque eso aclarece mucho y nos da bastante claridad en el tema. Bueno, el motor de overboard, que es está compuesto, es trifásico, tiene 3 salidas, 1, 2 y 3. Y está compuesto en su interior por 3 grupos de bobinas unidas en el centro. Esto se llama conexión estrella porque da la forma de una estrella. La conexión triángulo es otra, que hace la forma del triángulo. Esta sería la fase 1, esta es la fase 2 y esta es la fase 3. Este es el motor de overboard. Estas bobinas no están dispuestas así, sino que están dispuestas en la periferia del rotor, en este caso del destator, en la periferia. Y está dividido en 3, cada fase 120 grados. 120 grados. Y acá hay 120 grados y acá hay 120 grados. Bueno, son 3 fases unidas en el centro. Serían 6 puntas, pero como hay las puntas unidas, tenemos solamente 3. Bueno, ¿yo qué voy a hacer con esto? Si yo lo hago girar ahora con el pedal de la bicicleta, voy a producir corriente alterna. Pero ¿qué quiero hacer yo? Cargar una batería con la bicicleta. Entonces, para cargar la batería no puedo usar corriente alterna. Tengo que usar corriente continua. Como tiene 3 fases, tengo que hacer un rectificador de 3 fases. Ahora lo vamos a hacer de esta forma. Yo acá pongo un diodo hacia arriba, quiere decir que el positivo va a ir para allá. Y acá pongo un diodo hacia abajo. Acá hago lo mismo y les voy a mostrar cómo se conectaría. Son 6 diodos lo que hay que usar. Después se lo voy a mostrar físicamente. 1, 2. Y faltaría los otros 2 que dan los 6. Este es el positivo y este es el negativo. ¿Es el negativo o está al revés? Es lo mismo. Bueno, fíjense lo que voy a hacer yo. Voy a conectar una fase a este grupo, la otra fase a este grupo y la otra fase a este grupo. Voy a tener acá entrada corriente alterna.
Pero cuando esta fase sea positivo, el diodo que está en la dirección correcta me va a alargar positivo acá. Cuando este está alargando positivo, este me está alargando negativo. Quiere decir que en este momento van a andar estos dos. Cuando se invierte este al negativo, me va a salir positivo acá. Uno todos los positivos y uno todos los negativos. Y acá voy a tener un negativo y acá un positivo general. Fíjese lo que ha pasado acá. Aunque parezca un poco enredado, está claro. Cuando este es positivo, conduce el de arriba y lo manda a este punto. Cuando este es positivo, lo manda a este punto. Cuando este es positivo, lo manda a este punto, que sería el positivo general de salida, que es este. Positivo general. Bueno, cuando esta rama es negativa, se va por este diodo al negativo. Cuando esta es negativa, se va al negativo, y cuando esta es negativa, se va al negativo. Quiere decir que cualquiera de las formas que esté generando positivo o negativo va a estar siempre saliendo dos fases, una positiva y uno negativo. Eso que he dibujado lo vamos a usar como generador. Cuando el motor de Overboost genere de vuelta, los imanes van a pasar por las bobinas que están dispuestas a 120 grados cada fase, va a alargar un positivo, el diodo lo va a dirigir hacia el positivo y cuando sea negativo los va a dirigir al negativo. Quiere decir que cualquiera de las polaridades que esté generando cada fase van a concurrir en un positivo y en un negativo. Y vamos a obtener una corriente continua, que es lo que a nosotros nos interesa para cargar una batería. Una corriente continua. Ahora vamos a ver en la práctica cómo se instalan los diodos. Las tres fases entran en el medio. Para un lado van todos los positivos. Produzca positivo a este lado, produce positivo a este lado, produce positivo a este lado. Cuando una de las fases es negativa, se vuelve por el otro diodo y me sale en el otro cable. Esto es lo que dibujé yo. Voy a tener un positivo y voy a obtener un negativo. A pesar de que es trifásico, lo he convertido en monofásico y 220. El rojo es positivo y el azul es negativo. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Voy a conectar el tester y voy a pedalear la bicicleta y vamos a ver qué tensión hay en estos dos extremos. Por supuesto va a ser tensión continua. Bueno, voy a ir para aquel lado que tengo el tester instalado de aquel lado. Lo tengo que poner en voltaje. Como el Overboost trabaja con 36 volts, también va a generar cerca de los 36 volts. Lo tengo que poner por lo menos en 200 volts de corriente continua. ¿Me entienden? Bueno, ahora yo lo voy a poner acá en el banco, así no se mueve cuando yo pedaleo. El negativo al negativo y el positivo al positivo. El tester está marcando 0, por supuesto, porque está el motor parado. Acá hay dos opciones, o lo muevo a mano o me subo a pedalear. No se rían si me caigo, pero bueno, todo sea por la explicación. Voy a intentar de subirme y pedalear. Lo vamos a hacer. Bueno, parece que me logré subir. Bueno, yo voy a empezar a pedalear. Tenía los cables negro y rojo puestos en amperes y en realidad lo que quiero medir es voltaje ahora. En este momento voy a pedalear, voy a empezar a pedalear y van a ver ustedes cómo sube el voltaje. Bueno, ahí está subiendo. 17, 18 volts. 21. Bueno, sí, 22 volts. Estoy pedaleando muy despacio porque la cantidad de polos que tiene el motor son muchos, entonces con pocas revoluciones produce, mire, 22 volts. Voy a acelerar la pedaleada. 30, 36, 36, que es normal porque 36 volts es el voltaje que trabaja, entonces es lo mismo que me está devolviendo. Me está devolviendo 36 volts. Mire, vamos a pedalear. Quiero que vean a 36 lo voy a llevar. 40, 38. Bueno, es variable porque depende de la velocidad con que yo pedaleo. Le explico, esto es un generador. Vamos a hacer después, en el próximo video, hacerlo andar como motor. Ahora yo me voy a bajar de la bicicleta
ha quedado alta porque la hemos levantado para poder hacer este trabajo. Y como ya sabemos que produce más de 30 volts, voy a poner una lamparita de 12 volts, que es esta. Es la luz delantera de un vehículo. Y voy a pedalear lento, porque si pedaleo muy fuerte, va a producir los 30 volts y me va a quemar la lamparita. Pero voy a pretender pedalear despacio para que ustedes vean. Ustedes vieron el voltaje, ahora tienen que ver el funcionamiento de la lámpara. Bueno, me voy a subir. Nuevamente vamos a hacer la experiencia de subir. Le he tenido que poner una batería por la altura. Bueno, esperemos que no se me queme la lamparita. Mire, mire con qué poquito prende, mire. Ni lo pedaleo. Para que vean la capacidad de generación que tiene. No pueden cargar celulares con esto porque está produciendo como 30 volts. Cuando pedaleo despacito está cerca de los 17, 18 volts, por eso la lámpara hace ese efecto. Si pedaleo ligero, soy seguro que lo quemo, ¿eh? No lo voy a pedalear ligero porque el foco ahora está bastante caro. Ya quemé uno en la prueba, me estaban haciendo recordar, y es verdad, pedaleé más ligero porque quería mostrar que era terrible la producción y lo quemé en la prueba. Mire, si me ven el pedal como lo llevo, prácticamente ni lo muevo. Por supuesto, se pone pesado. No existe un generador que no sea pesado, porque justamente de ese efecto es la energía. Yo acá estoy convirtiendo la energía de mis pies, de mis pedales, de mis músculos, a la energía eléctrica. Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. Como es corriente continua, vamos a cargar una batería. Acá tengo una batería. Voy a sacar el foco, que ya lo vieron. Tengo un positivo y un negativo. Si pongo positivo con positivo, como la tensión que yo genero es superior a los 12 volts, tiene que pasar la corriente de mi generador a la batería. Si lo pongo directo, no voy a ver cuánto carga. Entonces, lo vamos a poner conectado con el amperímetro. En este caso, ahí está en amperes, y ahora sí tengo que cambiar esto a 20 amperes, que fue lo que me pasó al principio. El amperímetro se pone en serie con el cable que me va a marcar la intensidad de la corriente que va a circular por el cable. Así, mire, del negativo o del positivo en serie con la batería. Yo ahora voy a pedalear y acá tiene que haber la cantidad de amperes que va a entrar a la batería. Como la tensión que voy a generar está por encima de los 12 volts, va a entrar bastante cantidad de amperes. A ver, sí es cierto. Mire, 3, 4 amperes. Si pedaleo más ligero, 6 amperes. 11 en un momento. Me cuesta bastante porque si quiero producir 11 amperes tengo que pedalear bastante. Mientras más alta la tensión con que estoy inyectando la batería, mayor cantidad de amperes. Ahí voy a volver a pedalear con energía, a ver. No se mantiene porque yo dejo de pedalear, hay un momento que me falta energía. Bueno, ya no estoy para esto, pero bueno, hicimos la prueba. Este es el video que quería mostrarles, que genera, puede cargar una batería o hacer cualquier tipo generando. Me he cansado un poco. Es pesado, es pesado. La energía no es gratis, que es lo que siempre hablamos. Y acá estoy con el corazón a 140. Bueno, es un decir. Y salió de mi esfuerzo físico un poquito de carga de la batería. Amigos, en la próxima lo vamos a hacer andar como bicicleta eléctrica. No quería hacerle perder esto, porque hemos aprendido algo nuevo.
Hasta la próxima y suscríbanse.